Empezamos ahora a retomar el estudio de Abdías, recordando el tema central de este libro es el juicio contra Edom. Antes de avanzar, necesitamos que recordar, regresar los aprendizajes previos, como que acabar tantito lo que ya habíamos leído y aquellos que no estuvieron la semana pasada, o mencionárselos, ¿no? En primer lugar, Abdías era el profeta que fue y dijo la palabra de Dios durante el tiempo en donde Israel estaba pasando un momento difícil. Israel estaba siendo como exiliado, es decir, estaba sacando de su pueblo para llevarlos a otro. Y Abdías menciona el mensaje, pero a un pueblo que se llama Edom. El pueblo Edom es de la descendencia de Saúl. Saúl en este caso es donde ya empieza ahora sí a presentarse como tal los patriarcas, porque el padre o la persona que pues era como los patriarcas, como el papá de todos, era Jacob. Jacob tenía un hermano, era gemelo, de un hermano que se llama Esaú. De Jacob nacieron varios hijos, de esos hijos nacieron otros, de estos hijos nació una nación, la cual se llama Israel. De Saúl también pasó lo mismo y salió varios hijos, salió varias generaciones y se hizo otro pueblo llamado Edom. Y siempre estos pueblos estaban peleando. De esto se trata la profecía. Y el día de hoy nos enfocaremos en los pasajes de, eh, de versículo 5 al 14. A este predicación o este mensaje de hoy le titulé como Cuando Dios llama a juicio. Cuando Dios llama a juicio. Esa será la línea que seguiremos. Cuando Dios llama a juicio pasará esto, pasará aquello, ¿no? Según Abdías 1, 5 al 14. Durante todo este tiempo, ¿dónde está la? Bueno, aquí lo tengo. Durante todo este tiempo estaremos viendo o estaremos analizando una pregunta. ¿Alguien se puede salir con la suya? Es una pregunta que en este momento no tiene sentido, pero, pero suele haber esta idea de que una persona puede salirse con la suya al no ser aplicado la justicia en él, ¿no? O muchas veces las personas piensan que hay gente que se libra de su castigo. Entonces, esa es la pregunta que se estará girando en todo este proceso y estaremos preguntándonos cada vez más, ¿alguien puede salirse con la suya? Claramente en ese momento muchos de nosotros nos preguntaremos, bueno, responderemos de que no, porque sabemos que Dios castigará en su momento a todos, ¿no? Pero cuando pasan los momentos difíciles, esa respuesta a veces cambia y decimos, creo que sí, alguien puede salirse con la suya, ¿no? Y esta será como la cuestión que trataremos. Así, empezamos la primera parte. Cuando Dios llama a juicio, la sentencia se da desde el inicio. Vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos al inicio. Empecemos a leer en voz alta el versículo 5. Para los que todavía no lo encuentran, está en la pantalla. Y dice así, juntos, si los ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? En este libro, curiosamente, y claramente en otros también, pero en este libro en particular, va la sentencia primero. No es como un juicio, ¿no? Donde vamos y presentamos nuestro caso y al final el juez decide qué pasa con nosotros. Pues en esta ocasión, Edom ya tenía el juicio ya aplicado. Es decir, la sentencia ya estaba dada y se da de la siguiente manera. Empecemos analizando estas palabras. En esta ilustración que maneja el profeta, se menciona tres personajes, ladrones. En la primera parte, en la parte izquierda que ustedes ven, aparece, si los ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, la misma idea, como si de repente en tu casa no estás, llegaran y entraran a robar. Y luego viene un comportamiento, ¿cómo roban? No hurtarían lo que les bastase, es decir, solamente lo que les
pues les agrada, ¿no? No llevarían al perro, es decir, como que no te llevarían tu perrito, no te llevarían, no sé, media torta que dejaste medio comido, no te llevarían muchas cosas, se llevarían solamente lo que vale, ¿no? Lo que da, bueno, pasamos a la otra, ahorita llegamos a la relación que tienen los dos. Pasamos al siguiente personaje. Si, si entrara de vendimiadores, esta idea de vendimiadores se usa más en viñas, es decir, la primera vendimia se entiende más cuando lo comparamos con viñas, donde hay muchos árboles de uva, ¿no? Donde va y hace la primera cosecha. La primera cosecha es donde sacan todas las uvas ya maduras, ya listas para comer o para hacer vino. Y además de eso, limpian todo lo que ya se pasó. Las uvas ya maltratados, las uvas que, que pues, no salieron bien, los cortan también. Pero ¿qué hacen ellos? Dejan las uvas verdes, las que están todavía como que apenas madurándose o apenas se iban a crecer, entonces los dejan y llevan todo lo que ya está maduro. Y su comportamiento, pues no dejará algún rebusco. Rebusco es como la segunda cosecha. Es como cuando van, bueno, dejan todo esto para que el que pase después tenga que recoger. Entonces, ese es el comportamiento de los vendimiadores. Van, aunque no los contrataste, pero si entran a tu campo, agarran todas tus uvas, claramente no llevan también las que son muy verdes. Entonces dejan también las verdes. ¿Qué tienen en común estas dos? Ninguno de ellos llevan todo. El primero, aunque lo hace de manera agresiva, entra y roba. Aunque sales mal, si te robó tu computadora, te robó tu carro, te robó todo lo que más preciado, por lo menos tienes casa. No te lleva absolutamente todo. Siempre deja algo con qué empezar, con qué recuperarte. Igual, cuando entra alguien en tu campo, a la primera vendimia, es decir, como que a sacar toda tu cosecha, no se lleva absolutamente todo. Deja un poco, es decir, porque pues no le sirve lo que está, pues aún no está maduro, ¿no? Ninguno de ellos lleva todo. El ladrón no deja la casa totalmente vacía. Ni el vendimia, ni en la vendimia se deja la viña sin uvas. Siempre se deja con uvas para rebusque. Rebusque cuando venga otra vez, te recuperes y puedas vender algo más, ¿no? Nos preguntaríamos por qué. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo el juicio? Y esto nos lo responde en la siguiente versículo. El versículo 10, un poquito más a la mitad, después de la mitad dice, serás acordada para siempre. En Jeremías también habla sobre el juicio de Edom. Le dice, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Ezequiel, otro profeta también, dijo lo siguiente, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti asolada, será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrá que yo soy Jehová. Esto quiere decir que, en otras palabras, Edom no tendrá nada. Será destruido de una manera que no, digamos, que no podrá recuperarse. Es decir, no será como un castigo. No será un castigo solamente así, un golpe, te recuperas, te levantas y sigues. No será un castigo como un padre a su hijo, no para matar. El padre castiga a su hijo no con, pues no, el padre no lo mata, pues, sino que lo castiga para corregirle. A diferencia de esto, Edom no se es castigado para corregir, sino es castigado para destruir. Y esto nos habla un poco del juicio de Dios.
lo que decía el pastor hace ratito, algunos mensajes no nos gustaría escucharlo, aunque algunos mensajes son fuertes para escuchar, porque se nos ha enseñado que Dios es todo amor, que Dios nos perdona, y es cierto, que Dios nos ama, que Dios odia el pecado, pero no al pecador, que Dios no se complace de la destrucción del injusto o del pecador. Y es cierto todo eso, pero también Dios es un Dios justo. Da en su momento apropiado el castigo que merecen las personas que se comportan de esta manera. Con estos versículos aprendemos que Dios estaba dirigiéndose a Edom no para corregirle en el sentido de que, si te... No es como que, no es que el mismo trato que le da a Israel, a eso voy. No es el mismo trato que le da a Israel. Con Edom es muy diferente. La sentencia que le da a Edom no es como te castigaré, te llevaré al desierto, como en el caso de Amós, te llevaré al desierto, te dejaré que pases hambre, pases sed, sufras y comprendas de lo que, ahora sí, de lo que te estás perdiendo, y te iré otra vez, te enamoraré otra vez, te conquistaré otra vez y vendrás a mí. En este caso no, Edom no será así. Edom no es Israel. Edom será destruido, Edom será desolado. Dios no se comportará como un ladrón que va, hurta todo y deja algo. No se comportará como alguien que va a un campo, recoge todas las cosechas y dejará algo. Dios, en el caso de Edom, no dejará nada. Será una destrucción total. Cuando Dios nos llama a juicio y aplica su justicia a nosotros, a veces es un juicio doloroso. Es un juicio devastador. A veces es un juicio que, que es duro de escuchar, ¿no? Porque cuando Dios nos llama a juicio, aparte de la que la sentencia ya está hecha, nosotros no nos podemos defender como tal, ¿no? Además de eso, es un juicio también implacable. Es un juicio implacable. Dios nos llama a juicio, pero a un juicio que nos quebranta. No solamente como en el caso de aquellos que van al juez, se le es juzgado y lo meten a la cárcel. Y aún en la cárcel puede sobrevivir, puede andar, aunque pierda la libertad, pero tiene todavía derechos, ¿no? Pero en el caso de Edom es un poquito más devastador, implacable el juicio de Dios. Dentro del mismo versículo 5 dice, ¿cómo has sido destruido? Y luego pasa al versículo 6 diciendo, ¿cómo fueron escudriñadas la casa de Saúl? Son expresiones muy comunes. Son expresiones que hablan sobre algo que ya pasó. Sin embargo, esta profecía o este mensaje se estaba dando a un pueblo que aún existía, que aún estaba fuerte. Pero Dios ya había determinado, ya había como que en su mente ya había visualizado, o ya era un hecho pues, de que Israel ya se había destruido. ¿Y cómo será destruido Edom? De la siguiente manera. Seguimos el versículo 6, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Está? Con razón no la encuentro. Está. Sí. Sí, en el 6 dice, ¿cómo fueron escudriñadas la casa de Saúl? Justo después de poner como tengo que la palabra, como una vara de medir, como lo que pasa a aquel que le roban, lo que pasa a aquel que entran a su viña y le quitan todos sus frutos, vienen las siguientes palabras. ¿Cómo fueron escudriñada la casa de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré
que perezcan, no haré que perezcan aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado de monte de Saúl por el estrago. En esta parte, como podrán ver en la lista, puse algunas características de esta sentencia, de cómo. Y por eso la expresión, cómo ha sido destruido, como una lamentación, como una expresión de, así como, no sé, como algo resaltando la forma en que fue destruido. ¿Y cómo fue destruido Edom? ¿O será destruido para ellos? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Aquí habla de la riqueza, de lo que tenían, de la confianza. Una nación con bastante riqueza tiene financiamiento para comprar armas, para comprar todo tipo de defensa, para comprar todo. Sin embargo, cuando una nación no tiene nada de riqueza, claramente no tiene materiales para defenderse y para ir a la guerra. Además de esto, sus tesoros escondidos fueron buscados, da a entender de cómo no es como un ladrón que vaya, sino que un ladrón que buscó. Y cuando alguien busca, claramente deja la casa toda destruida, ¿no? Luego vienen tus aliados, que representan la fuerza y la fortaleza. Te han engañado. Tus aliados, no solo una nación sola, claramente se puede defender. Pero una nación unida es más fuerte. Una nación que tiene varios aliados y trabaja con él, tiene más oportunidades de defenderse y estar firme, ¿no? Pero en este caso, sus aliados les han engañado. ¿Cómo los han engañado? Pues los que estaban en paz con él prevalecieron contra él. Es decir, no hay peor herida que aquel que te hace tu compañero, ¿no? Entonces, en este caso, aquel que tenía confianza, aquel que estaba dentro de sus muros, fue el mismo que le engañó, fue el mismo que lo hirió. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. Los que estaban con él, ¿no? De una forma inesperada. Entonces aquí vamos poco a poco. Dios destruye a Edom primero con sus riquezas, según este orden que está acá, ¿no? Primero con sus riquezas, quitándole todo lo que él tenía. Luego aparece que a través de sus fuerzas, de sus fortalezas, toda su fuerza que él tenía fue en contra de él. No solamente los perdió, sino que los puso en contra de él, ¿no? Luego, con las guías y la estrategia o la sabiduría, ¿no? Los sabios de Edom, la prudencia de monte de Saúl. Los sabios, en primer lugar, son guía para el rey, para guiarle en el gobierno, tanto para cómo gobernar, cómo dirigir a su pueblo, y otro, para defenderse, dar consejos para estrategias, cómo atacar, cómo defenderse, cómo ir a una guerra. Para eso eran los sabios. Entonces, un rey sin un sabio es un rey sin una guía, sin una estrategia para defenderse en este caso. Por último, donde como la frase que dice, la esperanza muere al final, en este caso, Edom también es muerta su esperanza. ¿Por qué? Porque tus valientes, o Temán, que es también hijo de Saúl, serán amedrentados, es decir, serán destruidos. No sé si hubiera un caso acá, ¿no? Si viniera un perro rabioso, un perro aquí, muchos se vendrían para atrás y esperaríamos que alguien saliera adelante y defendería a los que están aquí, ¿no? Principalmente las mujeres estarían como que esperando que los hombres defendiéramos. Pero los hombres tenemos valentía para enfrentar porque seguramente tenemos miedo. Pero en el caso mío, también tengo miedo a los perros. Y muchas veces cuando voy con mi esposa a la calle y ladra un perro, me dan las ganas de correr primero, pero recuerdo que soy yo el que tiene que defender, me quedo quieta. Así.
Y aunque temo, tengo que estar valiente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo huyera? Claramente mi esposa nunca confiaría en mí. Mi esposa diría, no, pues ¿para qué tengo esposo? O otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa en los pueblos. Cuando los valientes, los que se enfrentaban, los que a pesar de las circunstancias salían adelante y a pesar de la fuerte ejército que venía, los valientes se salen, dan todo y defienden a los demás. Pero cuando no hay valiente, ¿qué pasa? Todos están indefensos. ¿En quiénes vamos a esperar que nos van a defender? Si no hay nadie valiente, incluso nosotros, si no somos valientes, en ese momento nuestra esperanza muere. Aceptamos la muerte, aceptamos, por así decirlo, la mordida del perro, ¿no? Y vamos aceptando todo esto desde antes de que nos muerta. Desde antes de que nos destruya, nosotros ya estamos destruidos desde el corazón. ¿Qué pasó con el pueblo de Jericó? Se me estaba olvidando el nombre. Jericó. Ya habían escuchado de todo el poder que había hecho Dios, de todo el poder que había hecho Dios contra otros pueblos. Y Jericó, cuando llegó el pueblo, aunque estaba dando vueltas, el pueblo, había una frase, que el pueblo ya estaba derrumbado, no tanto los murallas, sino sus corazones. Ya estaban esperando, por así decirlo, que Dios llegara y los castigue. Y a veces es más fuerte esa tortura mental, porque estamos esperando que sea rápido, ¿no? A diferencia de defendernos y al final, último instante, perder la confianza y morir. En este caso, ¿cómo ha sido destruido? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Y la expresión en cómo tiene relación a la forma en que se fue. Primero, en sus riquezas, en sus fortalezas, en su guía y en su esperanza. Así fue destruido. Ahora, trayéndolo a nuestra vida. Somos cristianos claramente, pero imagínense si no fuéramos cristianos. Si no estuviéramos aliados con Dios. Imagínense ahora, si estuvieran en ese tiempo y fuera uno de ellos. ¿Cómo sentiríamos? Miedo, ¿verdad? Sentiríamos temor del poderoso que puede ser Dios, que puede quitarnos o rompernos desde adentro y ir desmenuzando, como mazapán. ¿Han tratado de comer un mazapán completo? Cuando lo aprietas tantito ya se quiebra, ¿no? A veces nos convierte así, como mazapanes, que en cuando nos aprieta tantito ya nos destruimos. Aunque estemos en el paquete de plástico ahí, lo apretamos ya, perdemos nuestra forma. Y es la forma, el poder de Dios. En estos versículos resalta qué tan, no cruel, sino devastador puede ser Dios para un pueblo. ¿Qué tan devastador puede ser Dios para alguien? Ahora, no hablemos solamente de un pueblo, hablemos de una persona. Si fueras tú enemigo de Dios, si tú hicieras algo a otra persona de quien sabes que Dios está con él, ¿qué nos espera en esa situación? Pues nada agradable. Aunque pareciera que estamos saliendo con la nuestra, aunque nadie nos vio cuando hicimos tal maldad, aunque criticamos a otra persona a quien Dios considera como su hijo, aunque sentimos rabia y a veces deseamos que a esa persona le pase cosas malas, ¿qué nos espera a nosotros? Es decir, trayéndolo allá a nuestra vida, el pueblo de Edom cometió el error de meterse con el pueblo de Israel, de meterse con un pueblo que tenía como Dios a Jehová. Y no solamente eso, sino confiarse, decir, pues no me puede pasar nada. Y no ver la magnitud de las consecuencias. Y muchas veces las personas se comportan así, claramente en nuestra vida. Conocemos personas que se comportan de esa manera.
en donde nos tratan, nos humillan o nos hacen alguna injusticia y nosotros pareciera que no se aplica la justicia, tanto en nosotros como en ellos, porque se van como si nada, ¿no? Y pensamos, pues, ¿qué pasó acá? Yo estoy haciendo las cosas bien y viene privó de mi libertad en el caso de aquellos misioneros que van en otro lugar donde no se puede tener la libertad de hablar, o en caso de unos pueblos por acá que no se puede mencionar la palabra de Dios y les quita la casa, y parece que ese pueblo va prosperando. Y nos duele el hecho de que la justicia de aquí terrenal no haga nada al respecto. Pero el libro de Edom nos va enseñando de que a veces, aunque no veamos, porque claramente Israel no vio este juicio aplicado, porque Edom fue destruido años después, de hecho, cientos de años después, quedó sin nada, Israel no lo vio, pero Israel sabía del poder de Dios. ¿Por qué sabía? Porque ya se le aplicó también a ellos. Recordemos que en ese momento ellos están siendo esparcidos, como que lo que era su pueblo ya no estaban ahí, estaban siendo de aquel lado, yendo a Babilonia. Ellos conocían el gran poder de Dios, pero también conocían de que Dios, a pesar de castigarlos de esa manera, tuvo piedad de ellos. Imagínate de repente haber caído, trayendo a la memoria la casa de los mamás y los papás, de que a ti te castigaron 5 semanas, ¿no? Sin televisión. Y ves que a tu hermano mayor, que le tocó independizarse, ni televisión tiene. Entonces, pues a mí no pasa nada, ¿no? Si aquel que lo echaron de la casa no tiene televisión, no tiene nada, entonces dice, por lo menos a mí no me fue tan peor. Entonces, bueno, tal vez esta ilustración como que no ayudó mucho. Lo que quiero decir es que el caso de Israel estaba pasando por momentos difíciles. Y luego nos pasamos lo mismo, pasamos por momentos difíciles y pareciera que el castigo era para nosotros. Y claramente existe castigos de corrección, pero hay un castigo peor, como en el caso de Edom, que es la de destrucción. No nos preocupemos o no nos lamentamos por la situación en que vivimos. Dios nunca nos desamparará, pero sí preocupémonos si no estamos con Dios, porque es ahí donde nos destruirá. Aunque no se vea físicamente, como en este caso, la riqueza, la fortaleza, la guía, la estrategia, la esperanza, muchas de ellas no son físicas, sino más internas del pueblo. Avanzando con esta idea, cuando Dios llama a juicio, nadie puede defenderse. No es que no tengamos el derecho de defendernos, claro que sí, pero imaginémonos que Dios te llame a juicio y te diga, serás castigado por esto. Y luego menciona las ocasiones, bueno, los pecados que cometiste por lo que se te juzga, y pues claramente te quedas sin nada que decir. En este caso con Edom, solamente fue juzgado por una cosa, por la injuria de tu hermano. En el versículo 10 dice, por la injuria de tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y será cortada para siempre. La injuria, me comí la S ahí, es un ataque a la reputación o a la autoestima de alguien. La injuria, no, yo pensaba, dije, que no injuria es como algo inmoralidad sexual, y pues no, era otra, esa palabra, era lujuria. Y la injuria es como humillar a alguien pues, desde su dignidad, como dejarlo, como decirles cosas al grado de lastimar incluso su dignidad, su orgullo y todo lo que tenga que ver con esa persona. Esa es la injuria. Es como agravar o violentar a alguien desde su fortaleza emocional, digamos así.
Pero la palabra injuria involucra violencia, involucra como algo muy desagradable, muy inhumano. Y es lo mismo que hizo Edom, que es justamente lo que hizo Edom, ¿no? Y acá hace referencia entre los hermanos Esaú y Jacob. Y aparece los no debiste haber hecho esto, no debiste haber hecho lo otro, no debiste, no debiste, no debiste. Ok, primero, son 8 en total. Primero, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Tal vez digamos, ¿cómo que estar mirando? Pues muchas veces, claro, vemos injusticia en la vida y no podemos hacer nada más que mirar. Pues en este caso, no se refiere no solamente a mirar, sino al hecho de complacer al mirar. Es decir, como cuando vemos algo en las redes sociales, ¿no? Los que ven TikTok. Vemos TikTok y vamos, y miramos porque nos atrae, nos gusta, nos entretiene. Esa es la idea de estar mirando en el día de tu hermano. Lo estuvo mirando porque se estuvo entreteniendo con la destrucción de su hermano. No debiste haberte entretenido con esto, no debiste haberte alegrado, satisfecho con verlo. No debiste haberte alegrado, la siguiente, de los hijos de Judá. Es decir, como que no debía haberse reído cuando se estaba castigándose, ¿no? No debiste haber jactado, la jactancia, como que orgullecerte de que fuiste parte de esa destrucción. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Es decir, tal vez dirá, no, pues entró. Pero hay veces donde deseamos que las personas no entraran. ¿Por qué? Porque lo que queda es justamente ruinas. Y si entra, si no es para ayudar, pues para otra cosa buena no puede ser. Entonces, cuando ellos entraron haciendo mal. No debiste haber, en otras palabras, no debiste haber estado presente participando en todo esto. 5. No, y repito otra vez, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. 6. No debiste ni haber echado mano a sus bienes el día de su quebrantamiento. 7. Tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar a los que estaban escapando. Es decir, recordemos que era un tiempo difícil para Israel y estos claramente a muchos huyeron. ¿Y qué hizo Edom? Paró justamente en la parte donde se dividían, podían huir y los terminaba. Por último, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. El comportamiento de Edom fue muy brutal, fue muy inhumano, fue muy antiético, por así decirlo. Sin embargo, la palabra no debiste tiene una denotación que claramente no hubo una ley aplicada a Edom de decirle, Edom, tú no vas a participar en esto. No hubo una ley. Sin embargo, el deber es como que no era tu deber, en otras palabras, justamente eso. No era tu deber, no te correspondía. No tenías participación en esta, sin embargo, entraste ahí. Ok, muchas veces, claramente, no hemos hecho todo esto, ¿no? No hemos hecho como que no hemos matado, no hemos entregado a nadie que anda huyendo, no hemos ido a robar, pero hay muchas veces que hicimos algo que no debemos. Eso quiere decir que no tenemos participación en entrarnos en algunos temas, en algunos asuntos que no deberíamos nosotros entrar. Nadie nos prohíbe entrar, pero no debemos hacerlo. Y aquí es donde se repite muchas veces, no debiste. Es decir, no solamente se aplica el juicio hacia las leyes que están determinadas, no matarás, no cometerás adulterio, no harás eso, no harás aquello, sino incluso en aquellas cosas que aunque no te era prohibido, no debemos hacerlos. Una de ellas, claramente, está el hecho de fumar, ¿no? Muchos de los cristianos dicen, pero fumar no es malo, no viene en la Biblia, esto no hace mal a nadie, ¿no? Sin embargo, no debemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues por muchas razones, por nuestra salud, porque somos el cuerpo de Cristo
tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que muchas cosas, las razones, todo eso. Sin embargo, es cierto, no hay ley que nos lo prohíba. No hay ley que nos diga, no lo hagas. Sin embargo, hay algunos temas que no debemos que hacer. En el caso de aquellos que comen lo sacrificado a los ídolos, no hay ley que te prohíbe hacer esto. No hay ley que te prohíbe hacer lo otro. Sin embargo, ya es cuestión si debo o no. Si debo hacerlo o no. Ya sea por mi dignidad, por mi reputación, por mi testimonio o por mi hermano, que es el juicio que se está tratando acá, el agravio a otros. ¿Cómo podemos agraviar a otros con nuestras decisiones? Pues Edom era un pueblo separado de Israel. Edom era un pueblo que pues se gobernaba por sí mismo. Sin embargo, es juzgado por algo que hizo hacia este pueblo. En el caso de los que se ponen en los altares, algunos evitan comer del fruto, aunque saben que pues en sí no pasa nada, pues aunque lo pongas en el altar, no hay como tal un espíritu maligno que lo toma o no viene el muerto y lo agarra, porque pues eso es como que no es real, ¿no? Hay un trasfondo, claro, trasfondo místico y todo eso, pero aquel que sabe que solamente existe un Dios, vive con esa idea, puede agarrar cualquier de los altares porque sabe que no hay otro ser más poderoso que Dios a quien puede sacrificar. Hablando del caso de Corintios, donde decía, ¿no? Puedes comer, sin embargo, considera a tu hermano. Y muchas veces creemos nosotros ser tan sabios y hacer todo esto sin considerar las repercusiones que puede aplicar en la vida de nuestros hermanos. Y es la forma en que lo trata Dios con ese pueblo, con Esaú y Jacob. Es decir, como eran hermanos, no debieron haber hecho todo eso. Aunque eran países separados, tienen más como gravedad a ser hecho como hermanos. Hay unas cosas que no debemos que hacer. Y ese es el castigo. Bueno, y esta es una de las cosas que se castiga a Edom, porque en otros pasajes, en otros libros, se habla también del castigo de Edom. Pero Abdías toma solamente este delito. ¿Cuál es? La injuria a tu hermano. Como violentar la dignidad de tu hermano. Este es el castigo que estoy llamándote. No debiste hacer esto, no debiste. Ahora bien, si nos llamaran a nosotros, nos dijéramos, mira, ese es tu castigo, eso es lo que hiciste, y esto es lo que no debiste hacer, y todo eso. Ahora bien, ¿tienes algo para decir en contra? Y claramente nadie de nosotros se atrevería a decir, no, pues es que no sabía. El hecho de no debiste es como que es sentido común. Es sentido común de no, aunque tenías permitido, no debiste haberlo hecho. Y en esto estaremos repasando como en dos nada más. Hoy lo dividí, para el día de hoy lo dividí nada más en dos. Y se me borró el uno, no sé por qué. Cuando Dios llama a juicio, uno, se da la sentencia de ser un inicio. ¿Por qué? Porque Él ya vio todo. Es decir, ya lo analizó, no hay necesidad de preguntarte qué hiciste o qué no hiciste. Dos, nadie puede defenderse, no porque no tenemos el derecho de defendernos, sino porque no tenemos palabras con que defendernos. Es como que si Dios nos llamara en este momento a juicio, si a cada uno de nosotros, si viniera el día final, el día del Señor, nos llevara a todos y nos juzgara, así por cada pecado, ¿cómo terminaríamos? Pues claramente mal, ¿no? Si nosotros fuéramos nuestro propio abogado, pues no tendríamos nada que decir. Diríamos nada más, es cierto, yo lo cometí. Es cierto, merezco este castigo y mucho más. Y ese es el caso de Edom. El caso de Edom que le llegó el juicio ya con castigo determinado, ya con toda la lista de lo que no debía hacer y de lo que
de lo que se le juzga, que es como haber humillado a su hermano en su momento más doloroso. Y pues Edom no tenía nada que decir. Hoy en día, nosotros tampoco tenemos nada que decir. Algo muy curioso, y justamente también lo iba a decir, cuando el pastor dijo, ¿no? Que el Antiguo Testamento se analiza o no es directo a nosotros. No pasa este mensaje directamente a nosotros. ¿Qué pasaría si yo aplicara este mensaje directamente a mí cuando yo lo leyera? En primer lugar, diría, no, pues ya estoy como que condenado, ¿no? Ahora sí soy un condenote, ¿cómo decían? Condenado. Es como que tengo tantos males que no tengo nada. Si a Edom solamente le juzgó por uno, imagínense si a mí me juzgara por todos los pecados que hice. No, pues no tengo formas. Ahora bien, si a Edom se le entregó este castigo, no sé qué castigo me espera a mí. Si yo interpreto ese mensaje así directamente, te diría, no, pues estoy como Edom. Porque ¿cuántas veces no hemos lastimado a nuestros hermanos? De manera física. Es decir, hermanos de la sangre, perdón. Hermanos de la sangre. Claramente, alguna vez yo dije a mi hermano algo que le lastimó. Alguna vez dejé de ayudar a mi hermano. Alguna vez yo aproveché de la situación. Alguna vez me reí cuando lo golpeaban o cuando lo castigaban, mejor dicho. Y fui tal vez un mal hermano o tal vez fui un buen hermano, pero no siempre. Pero ahora también tengo otros hermanos, es decir, aquellos que conocen a Dios, que consideran como hijo de Dios. A estos también alguna vez lo he decepcionado, alguna vez he pensado mal hacia ellos, alguna vez no he actuado bien con ellos. Y claramente no tengo nada con qué defenderme. Pero hoy en día, pues las cosas no son así. Hoy estamos bajo gracia, es decir, estamos después de que Cristo viniera. Antes de Cristo, pues claramente el juicio era más duro. ¿Por qué? Porque no tenían como un tal juez. Aunque la misma palabra nos dice que aquellos que mueren antes serán juzgados de la misma manera que nosotros, es decir, teniendo también, siendo salvos a través de la esperanza que tiene a futuro, nosotros tenemos la esperanza que pasó. En Cristo, con la llegada de Cristo, comprendemos, según Pablo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Comprendemos una cosa, que sí hemos pecado, que sí recibiremos, tenemos la condena, pero el mismo Pablo, en el mismo libro, más adelante dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La buena noticia de todo esto es que la Biblia no terminó de escribirse con Edom. Es decir, no se terminó con este tipo de juicio que podíamos escuchar y dolernos, sino que se escribió otros libros, y la cual vino Cristo, se escribió otras cartas, donde viene Pablo y nos aclara de que hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. Y todavía, si Dios nos reconcilia, también nos salva. Y no solo esto, se añade, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hoy en día podemos aprender, en el caso de Edom, de que el juicio de Dios es fuerte. El juicio de Dios es algo que no tenemos que tomar a la ligera. El juicio de Dios no es como un castigo nada más. Es algo que destruye, que elimina, que extermina. Sin embargo, con Cristo tenemos este ministerio de reconciliación. Es decir, ya no somos sus enemigos, pasamos parte de su pueblo. Y que hemos sido, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Y que también somos salvos. Este es bueno,
como tal es como refrigerio, algunos llaman así, como nos hace descansar. ¿Por qué? Porque si Dios no me llamara en ese momento y sé que he cometido pecados, sé que he hecho cosas, aunque no tan despiadadas como otras personas, pero sí sé que hice cosas por las cuales Dios me diría, ¿por qué lo hiciste? No debiste que haberlo hecho. Y yo no tendría nada que decir. Es ahí donde entra Cristo, quien dice a través de nosotros. Esto no nos libra de las actitudes egoístas o de las actitudes de ir contra nuestros hermanos, sino también nos llama al hecho de estar trabajando esta actitud. ¿Por qué? Porque es Cristo el que va gobernándonos. Eso lo vimos también la semana pasada. Que es Cristo que va cambiando nuestros corazones. Ahora bien, ¿con qué quiero que quedemos el día de hoy? Si el pastor les pregunta, ¿qué aprendieron el domingo pasado? Me gustaría que respondieran una cosa. Uno, de que el juicio de Dios sí es devastador. Es decir, Dios cuando aplica su justicia, cuando condena a alguien, sí es devastador, es desoladora. Dos, de que tenemos un abogado. Cuando llega el juicio, Dios nos ha reconciliado. ¿Y en quién tenemos esa confianza? En Cristo. En cuanto venga el juicio, no hablaremos nosotros porque no tenemos nada que hablar, pero sí hablará Dios. Vivamos confiados en eso. Vivamos conociendo de que Dios es aquel que intercede por nosotros día y noche. Solamente eso. Dos, el juicio de Dios es fuerte, es, es devastador. Y otro, de que tenemos un abogado. Es cierto, el juicio es devastador, pero yo confío en Dios, bueno, en Jesús, de que Él me respaldará, porque Él me ha reconciliado con Dios. Por eso la reconciliación, por eso Pablo habla mucho de la reconciliación, porque nosotros somos pecadores, nosotros estamos en una distancia como enemigos de Dios, pero con Él hemos pasado de muerte a vida. Siendo cristianos, nosotros como cristianos tenemos esa esperanza, pero aquellos que todavía no, tienen todavía desesperación, por así decirlo. Cuando leen el mensaje tanto de Díaz como de otros, cuando habla del juicio de Dios, pues es algo que nadie quiere. Y eso nos hace nosotros también pensar en nuestros hermanos. Pensar en mi caso, en mi hermano que aún no ha conocido a Dios o no ha aceptado a Dios en su corazón y me duele y quiero compartírselo. Pero confío en Dios de que a un momento tocará su corazón. Como decía el pastor aquella vez que dejó su papá en manos de Dios y él vino a trabajar en ese lugar. Así yo también dejo a mi hermano en manos de Dios y sé que Dios lo recuperará. Y llamo a cada uno de ustedes, aquellos que tal vez tienen un familiar que aún no conoce a Dios y también les espera un juicio difícil de escuchar, que estemos animándoles, presentándoles el mensaje de Dios, que sean parte de la familia de Dios y que sean librados de este juicio, para que nosotros también vivamos tranquilos de todo esto. Este es el mensaje del día de hoy y con esto quiero concluir. Vivamos sabiendo que ya no somos enemigos, que no somos Edom, sino ya somos Israel. El mensaje fue dirigido para Edom, pero también para Israel. En este caso, aquellos que ya conocen a Dios, aquellos que aceptaron su vida a Dios, ya son como Israel, ya no somos enemigos. Vivamos tranquilos de esto, pero vivamos también con esta inquietud en nuestros corazones por aquellos familiares que aún no son parte del pueblo de Dios. Invito al pastor para que haga la oración. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para orar.
y pensar un poquito en esto. Vamos a, pues solamente ver esta necesidad que tenemos de Dios. Y no sé si hay alguien aquí que tal vez todavía no es alguien reconciliado con Él, ¿verdad? Porque, como lo mencionaba Alfredo, el juicio de Dios es devastador. Y así es. Dios es un juez justo. Y como juez justo, pues Él castigará nuestras maldades. Pero hay solamente dos caminos. O nosotros pagamos nuestras maldades eternamente, o la otra es que Cristo pague por nuestras maldades en la cruz del Calvario, cosa que ya hizo, solamente sería aplicarlo a nuestra vida, a nuestros propios pecados. Y no sé si hay alguien que todavía no ha reconocido a Jesús como su Salvador, como su Señor, como el que puede salvarlos y que salvará perpetuamente. Si no hay alguien todavía, pues es el tiempo, es el día de salvación, que pueden acercarse con nosotros y poder platicar de eso, charlar de la salvación en Cristo Jesús, porque Dios es justo, pero tenemos un abogado. Y como mencionaba, es un juicio devastador a tal grado que Dios mismo tuvo que entregar a su Hijo para que fuera entregado, traicionado, escupido, latigado, golpeado, hasta que toda su sangre se derramó para salvarnos. Y pues no es un juicio tan fácil, ¿verdad? Sino que Dios lo hizo para salvarnos. Vamos a orar. Señor, pedimos, Señor, que tú seas el que nos ayudes, Padre Santo, en recordar siempre que tú eres un juez justo, pero, Señor, que también eres misericordioso con nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que si hay alguien que todavía no ha reconocido su necesidad de un Salvador, Jesucristo, que lo haga en esta hora, Señor, que nos, pues tenga la libertad de preguntarnos para poder guiarle a tu Hijo Jesucristo, que nos puede limpiar y perdonar. Y Señor, también ayúdanos a compartir esto con los demás, porque Señor Dios, tú siempre eres bueno, eres fiel, pero también eres justo, Señor, y algún día llamarás a cuentas a todos, Padre, y si no están hallados en Cristo, pues habrá condenación. Pero todo aquel que está en Cristo, Señor, como dice en Romanos 5, tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor. Ayúdanos a llevar esa paz, ayúdanos a ser reconciliadores y a poder ser portadores de este mensaje de que tú eres justo, pero también en ti está la justicia por medio de Cristo y creyendo en Él. En el nombre de Jesús, oramos, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse.